Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy traemos el tema de la historia de la corona de Adviento. Pero aparte de este tema, en este video vamos a tratar también el tema de, así como material extra, de el tronco de Jesé, que también es otro elemento que se utiliza durante la temporada de Adviento. Y bien, esto es un tema que meramente vamos a tratar mucha parte histórica, porque es un desarrollo de lo que tuvo la corona de Adviento hasta lo que nosotros tenemos hoy en día. Y para empezar con esta parte histórica, hablaré de los orígenes. En este caso, tenemos que los orígenes vienen de un tiempo muy antiguo y no nace directamente de la Iglesia Católica. Originalmente la corona de Adviento tiene sus raíces en costumbres precristianas del norte de Europa, particularmente entre los pueblos germánicos y escandinavos, o sea, hablamos de la parte norte de Europa, quienes durante el oscuro mes de invierno encendían coronas de ramas verdes con velas para invocar el regreso de la luz solar. Un dato técnico científico, se le conoce a esa temporada como el solsticio de invierno en el hemisferio norte. Esto pasa porque el día es más corto y la noche es más larga, y por ende ese ajuste, digámoslo así, hace que baje la temperatura o se mantenga más tiempo frío y trae lo que son las heladas y eso. Por eso es que ellos decían que con esto buscaban invocar en sus dioses que trajeran la luz de nuevo o de vuelta. Entonces, pero ellos no entendían esto, así que más o menos pasaban esa ritualidad cada cierto tiempo y hacían esto con unas coronas y poniendo velas. El significado para ellos era ese en ese momento. Dice, esta corona circular era un símbolo de vida y color, por eso que lo hacían con esas ramas de color verde, además de esperanza, en medio del frío invierno en aquel entonces, y de la oscuridad, porque era más tiempo, entre más al norte se iban de Europa para el solsticio de invierno en el hemisferio norte, entre más al norte se iban, más frío era y la oscuridad duraba más tiempo, o sea, la noche. Cuando el cristianismo se extendió por esas regiones, la iglesia adoptó y transformó ese gesto cultural. O sea, la iglesia siempre busca cristianizar y evangelizar sin perder su esencia y sin mezcla de error, tomando a veces costumbres que pueden ser buenas prácticas para la fe. En este caso, dándole un resignificado a algo que se utilizaba para llamar, entre comillas, a dioses, o sea, dioses falsos, para que trajeran la luz y volvieran a traer la posibilidad de siembra y que no durara tanto tiempo el invierno. Pero ya sabemos que hoy, con la ciencia y la tecnología actual, eso no es tan así. Continuamos acá. Ajá. Dice acá, dándole un significado cristiano profundamente espiritual. Y en este caso, la corona vemos representada la esperanza de Cristo y la luz de Cristo, que es la luz del mundo. Pasemos entonces ahora a lo que sería netamente a la adaptación cristiana y los primeros usos. Y aquí, cuando yo, haciendo mi tareita para presentarles este tema, me encuentro con algo que me llamó poderosamente la atención. Uno diría, bueno, fue la iglesia católica que fue a evangelizar esas partes nórdicas, muy nórdicas, y bueno, ellos se fueron convirtiendo y etcétera, etcétera, etcétera. Pues no fue tan así. O sea, sí fueron a cristianos, tanto católicos como no católicos. Pero como vamos a escuchar ahora, el tema de la corona de Adviento no fue acoplada al 100% por la iglesia católica. Se veía bien, podía representar esto, pero más que nada eso. No había nada formal en la palestra. ¿Qué sucede? El uso explícitamente cristiano de la corona de Adviento, como más o menos solo la tenemos hoy en día, como preparación para la Navidad, se documenta por primera vez en el siglo XIX, específicamente en Alemania, gracias al pastor luterano Johann Hirsch. Interesante, un pastor luterano es el que introduce la configuración de la corona de Adviento que, o sea, más o menos tenemos nosotros hoy en día. Digo más o menos porque ahora voy a explicar un poquito con respecto a su forma. Dice, preparó una gran rueda de madera con 24 velas. Por eso digo que no es muy parecida a la que nosotros tenemos hoy en día. Una por cada día de diciembre hasta la Navidad. Y 20 pequeñas rojas y 4 grandes blancas para los domingos.
como herramienta pedagógica para enseñar a los niños sobre el tiempo de Adviento. Y aquí me detengo. Nosotros como católicos creemos que nosotros somos los únicos que vemos el Adviento, pero también los luteranos viven esa temporada de Adviento. En la actualidad se vive así. Los luteranos, voy a usar el término ortodoxo, o los que son más tradicionalistas, sí. Pero no de la forma como nosotros la tenemos, sino con esta rueda grandota, con esas configuraciones de vela y esto. ¿Ya? Dice, con el paso de los años la práctica se simplificó a 4 velas, representando los 4 domingos de Adviento litúrgico, y la tradición se difundió entre las comunidades protestantes en Alemania. Y pronto fue adoptada también por las comunidades católicas locales en Alemania. Dato interesante, se fue simplificando, pero recuerden que de los luteranos hay varias vertientes. Entonces el tradicional mantiene la corona esa grandota y la ponen solamente en la iglesia luterana. Entonces cuando dan, por ejemplo, el equivalente nosotros al catecismo, ellos le muestran al niño y se prende la vela y le explican y esto, lo otro. Hoy es el día número 2 del Adviento, el número 3, el número 4, hasta llevarlo al 24. Pero otras vertientes luteranas fueron reduciendo la corona a una configuración similar a la de nosotros. Similar. Y esto, a su vez, después los católicos alemanes tomaron esto como una buena práctica, pero lo fueron adoptando el pueblo como una práctica, lo fueron absorbiendo. Usamos el término absorber. Dice, introducción a la Iglesia Católica de rito latino. Aquí entonces vamos a meternos directamente con nosotros. Cuando la Iglesia dice, ok, esto que se está suscitando en Alemania y algunos otros países vecinos de Alemania, ¿cómo nos puede servir a nosotros para vivir nuestra fe preparativo a la venida o al recordatorio de la venida de Cristo al mundo? Que hablamos de la natividad del Señor. Dice, la Iglesia Católica adoptó oficialmente la corona de Adviento a mediados del siglo XX. O sea que no es muy viejo. Del siglo XIX al mediados del siglo XX, podríamos hablar que pasaron 50 años en que la Iglesia vio que esa práctica se estaba dando en Alemania y en otros países, y luego se fue adoptando paulatinamente hasta que llegara mediados del siglo XX. Dice acá, especialmente después del Concilio Vaticano II. O sea, después del Concilio Vaticano II. Estamos hablando de más o menos la década del 60. Vamos para centrarnos más o menos en una línea de tiempo, 1960 en adelante. Entonces, cuando se promovió una participación más activa y simbólica del pueblo en la liturgia. Con esta, después del concilio, se vieron algunas prácticas que se fueron ya formalizando dentro de lo que era la propia iglesia. Y una de estas prácticas fue la corona de Adviento. Pero antes de eso, la iglesia era muy, o sea, eso es algo local. Eso es de Alemania o de algunos países y sus obispos o arzobispos que adopten esa postura. Ok, yo no me meto en eso porque veo que te funciona, pero yo no lo acepto como idea de iglesia universal. Pero ya después del Concilio Vaticano II, donde se promovió más la participación del laico o los feligreses, ahí es cuando eso toma fuerza, y esa fuerza que toma permite que se puedan adoptar prácticas como esta, como la corona de Adviento. Pero nota, todavía no es oficial. Se hace divulgativamente como una buena práctica, pero no es de que, ay, la iglesia dice que no, sino que es una buena práctica. ¿Se entiende hasta aquí? Bien. Voy a detenerme aquí y voy a comentarles si quieren hacer alguna pregunta o comentario hasta aquí, porque yo voy a veces medio rápido y se me va la onda. No, yo voy a hacer un comentario. Ajá. Que yo nunca en mi vida de juventud, no estoy tan vieja, no se crean. Había oído hablar de la corona de Adviento. Ahora de un tiempo para acá es que la he escuchado. Nunca la había escuchado. Después vamos a escuchar por qué es que ahora hay un boom. Porque cuando tú le preguntas a una persona, por ejemplo, que vivió los 80, los 90, su parte adulta, digámoslo así, ellos van a decirte, ¿y eso de dónde salió? ¿Cómo llegó? Bueno, hay un punto donde la Iglesia Universal, en este caso hablando desde la Santa Sede hacia el mundo entero, dijo, esto es una buena práctica y vamos a regularizarla para que tenga una forma, un esquema más o menos, y puedan trabajar con ella. Esto es lo mismo que ocurrió con el Santo Rosario. El Santo Rosario a veces se hacía de una forma, de otra, los misterios eran
X cantidad o Y cantidad, todo esto, pero la iglesia después fue formalizando algunos criterios sugeridos de forma de hacer el rosario. O sea, se establece como una parte central y tú te puedes ir más o menos moviendo, agregando, poniendo, ¿me entiendes?, la estructura. Igual pasa con la corona de Adviento. Por eso es que hay variantes de la corona de Adviento de 5 velas. Hay una que son todas moradas y una rosada. Hay una que son 3 moradas o una rosada y una blanca. O sea, son 5. O hay unos que repiten la blanca 2 veces, etc. Porque eso no está estipulado. Lo que está estipulado es la práctica de usar la corona de Adviento en función a que eso debe traerte a la reflexión y a esa preparación para recibir a Cristo en tu corazón. ¿Se entiende? Entonces esto puede tomarse con el paso del tiempo como una tradición. Sí, digamos que ha sido una tradición dentro de la iglesia actual. No podemos decir que es una tradición con T mayúscula, pero sí es una tradición actual que la iglesia vio como buena y positiva de práctica. Por eso traigo el ejemplo del rosario. Vuelvo también a otro ejemplo que es más actual, la coronilla de la Divina Misericordia. ¿Ya? Y si nos vamos por esa misma línea, hay otras cosas que la iglesia ha ido, a medida que pasa el tiempo, diciendo, ok, me parece bueno. O sea, que nos ayuden para nuestra vida espiritual. O sea, exactamente. Porque entiendo yo también que como por lo menos en el tiempo de antes, que se evangelizaba con las imágenes que se habían dibujado en la catacumba y demás, siempre uno como persona necesita a veces ese poder ver, visualizar las cosas, poder interactuar con algo que lógicamente no te saque de la idea principal que es Cristo, que es Dios. Exacto. Ir alimentando, porque en medio de estas prácticas nunca se deja de sacar a Cristo. Claro. Siempre esa es la parte principal, es lo medular. Exactamente. Mira, está muy buena esta explicación, porque yo pensaba, cuando ya me enteré de la corona de Adviento, que eso venía de algo de dentro de la iglesia católica. No, es algo que adopta la iglesia como una buena práctica, pero claro, le haya un sentido católico, obviamente, para decir, mira, esto va a representar esto y esto, y esto es así, así. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿No? Bien, entonces continuamos. Dice, aunque no está prescrita como un rito litúrgico obligatorio en el misal romano, la corona de Adviento fue aprobada y recomendada, ese es el punto, fue aprobada desde Roma y recomendada como un signo devocional legítimo en las parroquias, capillas y hogares cristianos católicos. Como un símbolo. Como un signo devocional. O sea, como arte, como digamos así, como las procesiones. Por ejemplo, las procesiones es un signo devocional que la iglesia aprueba para las parroquias o las capillas, pero no es de uso obligatorio. Un sacerdote en un determinado momento puede suprimir hacer una procesión para, por ejemplo, el fin de una novena o en la fiesta del santo. ¿Se entiende? Eso es un ejemplo. La corona de Adviento pasa algo muy similar. No es obligatorio que todo católico lo tenga, pero si al tenerla la utiliza tal cual la iglesia lo propone, es un símbolo que nos debe conducir a una conversión, a acercarnos al sacramento de la confesión, que fue lo que hablábamos el día de ayer, y recibir a nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones, para que nazca en nuestros corazones en esta temporada, haciéndonos eco de lo que ocurrió en Belén. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Ok? Continuamos. Dice acá... Yo les mandé un video para los que están acá en el en vivo, que hablaba del tema de los dicasterios como una introducción general. ¿Por qué se los mandé? Porque ahora yo voy a hablar de un dicasterio. En particular, uno de los que ya he mencionado. Y en este, que ya he mencionado en los videos, es que hay más videitos que desarrollan cada dicasterio. Pero bueno, ahí está el desarrollo de ese dicasterio. Dice, el dicasterio sobre la piedad popular y la liturgia, también conocido como la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, culto divino. En el año 2002, ellos numeran sus documentos que van emitiendo por año
En el numeral 98 menciona la corona de Adviento como una devoción familiar y parroquial. Devoción familiar y parroquial muy conveniente. No dice muy importante, muy conveniente para acompañar espiritualmente este tiempo de Adviento. No solo en la parroquia, sino también en los hogares. ¿Okay? Conveniente acompañar espiritualmente este tiempo, destacando su valor catequético y simbólico. ¿Por qué el valor catequético y simbólico? Catequético porque nos mantiene en ese constante meditar esos pasos, eso que llevó todo el proceso de la salvación y la venida de Cristo al mundo. Porque tiene símbolos, porque cada uno de esos elementos representa algo que nos trae o nos pone a ver ese sol naciente que es Cristo, el sol que viene a lo alto, que es Cristo Jesús. Dice acá, entre los múltiples signos del Adviento está la corona con sus 4 velas que expresan el crecimiento progresivo de la luz que culmina en la Navidad. También está, Navidad, cuando Cristo, luz del mundo, ilumina toda oscuridad. Por eso es que prendemos secuencialmente las velas. Si tenemos la combinación que por lo menos a mí me agrada por la parte catequética, porque te lleva del morado al rojo, del rojo al rosado y del rosado al blanco, va viendo cómo se va aclarando las velas. La primera semana es el morado, la segunda semana es el rojo, que vendría a ser el color más cercano al morado, aclarando. La rosada es más clarita ya, y la blanca definitivamente ya estamos en víspera, exactamente. Pero no se apagan y se prenden cada una, sino que se mantienen encendidas, porque es un camino que hacemos a ese encuentro con el Jesús que nace, que debe nacer en nuestros corazones en ese día. Por eso es que también se recomienda y continuar en exacto. Por eso es que se recomienda para ese tiempo, aunque no es igual como lo mencioné ayer, como pasaba o pasa en Cuaresma, se recomienda el sacramento de la confesión en este momento. No es una práctica habitual, pero se recomienda porque es parte de la preparación como todo cristiano. Igual así como este año jubilar, se preparaba la gente para recibir entrar por la Puerta Santa y recibir, ahí se me acaba de escapar el término, las indulgencias. La indulgencia plenaria. Este momento también es para algo muy similar. Claro, no vas a recibir una indulgencia plenaria, aunque hay algunos detalles que después podemos ver mucho más adelante, no en este video, que hay algunas indulgencias que se ganan por algunas cosas que uno hace. Pero bueno, no es parte de este video porque ahorita estamos tratando directamente el tema de la corona de Adviento. ¿Ya? Continuamos, dice. Así su uso se ha extendido ampliamente por toda la iglesia de rito latino. Nosotros pertenecemos a la iglesia de rito latino. Se llama rito latino porque, y parece curioso, ¿no? Los ortodoxos también lo ven de la misma forma, hablan en latín, pero principalmente sus traducciones están en griego. En el caso de la iglesia ortodoxa griega, haciendo un paréntesis. Pero en el caso de la iglesia nosotros que pertenecemos a el sumo pontífice, el Papa, que está en Roma, se le considera también la iglesia de rito latino. Eso nomás para hacer una aclaración ahí. También es sinónimo, la iglesia de rito latino. Hablamos específicamente de la iglesia en Roma. Y todo el continente americano está bajo esa jurisdicción en su gran mayoría. Hay algunas cositas con los ortodoxos por allí. O sea, cositas digo porque hay varias iglesias, pero son minoría. Por aquí en Panamá hay, pero en el caso del rito latino es más abundante. Porque eso viene heredado principalmente de la corona española, que era 100% católico. O sea, se habla de la iglesia católica y los reyes católicos que vienen de España. O sea, es un dato histórico que no tiene que ver con la corona de Adviento, pero para que se entienda el tema, porque a veces hablamos de que la iglesia viene de rito latino, principalmente por esa orientación de España, que a su vez está muy vinculada con el tema de Roma y también de rito latino porque se hablaba en latín. Aquí mucho tiempo hubo la misa en latín y todo esto, y cambió con el Concilio Vaticano II. Pero bueno, continuamos. Para ver, yo creo que se me movió esto. Así, el rito latino en parroquias, escuelas y hogares como catequesis visual para el Adviento. Volvemos al mismo punto. Las velas,
La forma de la corona, el color verde, todo esto simboliza universalidad, vida, Cristo como luz del mundo, que poco a poco va apagando las tinieblas. Por eso que arrancamos con una vela morada, después pasamos una roja, una rosa y una blanca. Ya llega la máxima plenitud de la luz con Cristo, que nace o debe nacer en nuestros corazones. Y para eso debemos acercarnos al sacramento de la reconciliación. Continuamos. Significado y símbolo espiritual de la propia corona. Cada elemento de la corona tiene un sentido teológico. La forma circular, que ya le hablaba un poquito hace un ratito, significa la eternidad de Dios y su amor sin fin. La forma propia circular de la corona. Por eso que no hacemos coronas cuadradas para el Adviento, o no hacemos coronas, por ejemplo, coronas triangulares. Podría hacerse porque uno podría decir, bueno, triangular representa la Trinidad, por ejemplo, pero no, eso tiene una parte catequética y se ha estandarizado. La Iglesia no lo impone de esa forma, pero se ha estandarizado como una buena práctica. ¿Se entiende? Continuamos. Las ramas verdes, porque las coronas no solo son verdes y no pueden ser blancas, o amarillas, o azules, o poner el color que yo quiera, como los arbolitos de Navidad que ya están de todos colores. Representa la esperanza y la vida nueva en que Cristo trae. Y esto aplica mucho para, por ejemplo, para la parte norte del hemisferio norte, para este tiempo de invierno, que vamos acercándonos al 25 de diciembre. Para estas personas representa mucho eso, el tema de la esperanza y la vida nueva en Cristo, por el color verde en medio de que están en invierno, está cayendo nieve, los árboles se les caen unas hojas, ponen algo así en su mesa y les recuerda que Cristo viene en medio del frío, en medio de que no hay la presencia de Dios en el mundo se enfría. Entonces todo esto viene de una carga simbólica por ese lado. Entonces, como todo esto tiene esa carga simbólica, eso representa, en este caso, el color verde, que nos trae esa esperanza, eso que hay una vida infinita, y todo esto junto con la forma circular propia de la corona. El amor eterno de Cristo. Exacto. De Dios. Dice acá, se puede adornar, hay ciertos adornos. Las cintas o adornos rojos se recomiendan, tampoco es obligatorio, por lo repito, simbolizan el amor de Dios y la redención mediante la sangre de Cristo. Por eso es que la corona se estila a ponerle cintas rojas. También se le puede poner cintas moradas porque indica penitencia, pero en algún momento hay que reemplazarlas, obviamente. Pero las rojas son más, se entiende, porque Cristo también, Él vino al mundo para ser ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ok? Y los frutos también de color rojo, también los adornos de color rojo representan eso. Algunas coronas tienen esas semillitas rojas o le ponen bolitas rojas, eso es lo que significa. Realmente significa recordarnos eso, que Cristo dio su sangre por nosotros para el rescate, dio su vida para el rescate en la cruz por todos nosotros. Continuamos. Las 4 velas. Dice, una por cada domingo de Adviento, marcando el camino hacia la luz verdadera, lo que yo les explicaba más o menos hace un rato. Por lo menos la vela y su significado en la tradición católica. Ya me adelanté un poco esto. La primera vela, que es la morada. Nombre de la vela se le conoce como la vela de la esperanza o del profeta. Regularmente las lecturas que hay en ese momento en la liturgia van, este domingo, las primeras lecturas van a hablar del Antiguo Testamento y van a hacer referencia a esa profecía del Mesías. Eso va para el ciclo A, ciclo B y ciclo C. Claro, van a cambiar, no van a ser las mismas, pero por ciclo, por año, pero en la primera lectura de entrada, este domingo que vamos a meditar, va a ser una lectura con respecto a un profeta que habla de esa venida de Cristo, de esa promesa. ¿Ya? Luego, el primer domingo de Adviento se enciende la vela morada. Regularmente, si no tenemos una guía para hacer la meditación de los domingos de Adviento, se estila como práctica opcional hacer el rosario. ¿Sí? Por eso, en general, como digo, no está nada escrito en piedra, pueden optar por eso. Hay gente que canta villancicos, hay gente que se reúne, hace oraciones espontáneas, o volver a remeditar los textos bíblicos que se leyeron el domingo. Pero siempre te llama como un momento de reflexión. Exactamente. Al es el momento de irte preparando. Exactamente. Y que de hecho la preparación no es un instante o un momento. No. La preparación debe ser constante.
Luego pasa, dice acá, ya le habíamos hablado de que es la esperanza, la vela en sí simboliza la esperanza, la expectativa del pueblo de Israel que aguarda el Mesías prometido. Eso es, digamos, lo que simboliza la vela como tal. La primera vela, que es la morada. La segunda vela, la roja, es la vela de la fe. Se le llama vela de la fe o de Belén, también se le conoce. Se enciende el segundo domingo de Adviento. Simboliza la fe y el camino hacia Belén. Recordando a María en este caso, y a José, su esposo, en su viaje y la confianza en la promesa de Dios. Recordemos que ellos se fueron hacia Belén por el tema del empadronamiento y todo esto. Si yo no estoy mal, creo que ese va más o menos por ahí va el evangelio de ese domingo, más o menos, que habla de ese camino que ellos recorrieron para llevar para el censo que iba a haber y todo esto, ¿no? Entonces, ese camino es un trayecto largo. Históricamente estamos hablando de varios días en camino. Entonces, ese camino que tenían que recorrer ellos era un camino que con una mujer de embarazo, en estado, era complicado. Entonces, ahí ven el tema de la fe y el tema de, en este caso, de esa esperanza en Dios, de saber esperar en Dios, de confiar en su voluntad. Pasamos a la tercera vela. La tercera vela, que es la rosada. Aquí me detengo. Hay coronas que tienen 3 velas moradas y una rosada. La vela rosada es clave. Esa vela siempre va a estar independientemente de las combinaciones que tengamos. Por lo menos yo uso morada, roja, rosada y blanca. Pero en el caso de otras personas usan morada, rosada. O usan morada, rosada y blanca. Una quinta vela. Entonces, en este caso, esta rosada es muy importante. Porque ese domingo en particular es el domingo de la alegría. Ahorita no apunté el nombre. Ah, sí, aquí lo puse. Lo voy a comentar ahorita. La vela de la alegría o del pastor, también conocida. Se enciende el tercer domingo de Adviento y conocido como el domingo de Gaudete. Iba a decir eso cuando estaba celebrando. Ese es el domingo de Gaudete. Y ese es como esa alegría de que ya el Señor se acerca. ¿Okay? Simboliza la alegría del acercamiento del nacimiento de Jesús. El color rosado indica un tono más festivo dentro del tiempo penitencial. Ajá, invitando a la alegría espiritual. Aquí me detengo por una observación que me comentaron acá. Y es que el sacerdote durante el año, durante la celebración litúrgica, que yo recuerdo solamente 2 veces en el año, se reviste con la casulla, casulla de color rosado. Una es unos domingos antes, no recuerdo muy bien, antes de la Semana Mayor, o sea, la Semana Santa, y en este domingo, en el domingo de Gaudete, que es el domingo donde el sacerdote se reviste rosado, que indica alegría porque está viviendo un tiempo penitencial. Por eso es que hay algunas coronas que tienen 3 velas moradas. Indica que estamos en penitencia, o sea, que estamos buscando reparar y prepararnos. Y aquí viene un dato muy interesante. Una de las lecturas que también se lee durante el tiempo de Adviento es la de Juan el Bautista, que habla que él es la voz que clama en el desierto. Bautícese y conviértase de sus pecados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque es ese tiempo de prepararnos a la venida de Cristo. ¿Ya? Luego... Aquí también, por lo menos en el caso de lo que habla Manuel de la casulla o la vestimenta o las vestimentas que se ponen en el altar, también se verán de color morado. Y lo digo en esto porque a veces pues vemos los colores que tiene un sacerdote en su ropa, pero no sabemos qué es o qué significa. Entonces lo van a ver vestido de morado. Exactamente. La cuarta vela, que para nosotros sería la última en mi caso, pues, muy particular, es el nombre de la vela del amor y de los ángeles. También se le conoce como la vela del amor o los ángeles. Se enciende el cuarto domingo de Adviento. Y este domingo es el más próximo a el 24, vísperas de la Navidad. La Nochebuena, también conocida. Simboliza el amor de Dios que se manifiesta en el nacimiento de su Hijo y el anuncio de los ángeles. Por eso que se habla que es la vela de los ángeles. Y este domingo regularmente creo que aparece en el Evangelio esta lectura cuando el ángel se le aparece a los pastorcitos y le dicen, ¿cómo es que hay una canción de eso? Gloria a Dios en el cielo y en la tierra. Ya se me fue la voz.
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. ¿Ya? Entonces de ahí viene esa frase. Pues ahora es una frase bíblica de ese anuncio a los pastores, a los ángeles anunciando a los pastores, y esos pastorcitos después van a adorar allá al niño recién nacido. Dice, simboliza el amor de Dios que se manifiesta en el nacimiento de su Hijo y el de la anunciación de los ángeles. Paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Creo que esa era la frase más precisa. Paz a los hombres de buena voluntad. En algunas regiones se usa roja para resaltar el amor divino y el sacrificio de Cristo. En algunas regiones. ¿Okay? Hay una quinta vela opcional que le comentaba que es también de color blanco. O sea, se reemplaza la blanca, que hablamos de las 4, se pone en el centro como quinta y se pone una roja. O se ponen 4 moradas, una blanca en el centro y tres moradas, una rosada y una blanca en el centro. Vamos a hablar del significado de esa en particular, que también es opcional. Nombre de la vela, Cristo y o de la Navidad. Esa es la vela que representaría a Cristo. Y se enciende la Nochebuena. En la Nochebuena se enciende esa vela en particular. O el día de Navidad. O sea, nosotros aquí en Panamá esperamos hasta las 12, ¿no? Bueno, se encendería a las 12. Te prendes la vela del medio. Simboliza a Jesucristo, la luz del mundo que ha llegado. Por eso es que es blanca y va en el centro. Las otras irán en torno a ella. El color blanco representa la pureza, la luz y la gloria de Dios manifestada en el nacimiento del Salvador del mundo. ¿Preguntas, comentarios, sugerencias? Yo quiero aportar que escuchando esto, y ya me quedo al final con lo que estás diciendo, y viéndolo desde la parte que tú decías que la iglesia siempre busca evangelizar y siempre adaptarlo a la doctrina, a la enseñanza de la iglesia. No es que la doctrina se adapte, exacto, sino que las cosas se adaptan a la doctrina, o a este depósito de la fe que es la iglesia, ¿no? Así es. Entonces, viéndolo de ese punto, y ahorita que Manuel decía que se enciende esta vela a las 12 de la noche, me quedo yo pensando que el mundo trata cada vez de apartarnos tanto de Dios, que hoy en día, o de un tiempo para acá, tenemos lo que es el árbol de Navidad. Pero el árbol de Navidad se centra en un señor vestido de Santo Claus. No se nos invita por medio del arbolito a esto que nos invita a la corona de Adviento, que es algo pequeño pero tan significativo. Y que de hecho, cuando llega la Navidad, a veces las personas tienen costumbre de reunirse alrededor del árbol de Navidad y tenemos algo tan bonito y simbólico que es la corona de Adviento, y ese recordar cuál es el verdadero sentido de la Navidad. No es los regalos, no es el árbol de Navidad, no es Santo Claus, no es la comida que nos gastamos, qué sé yo, horas en hacerla, sino el verdadero sentido de la Navidad, y es que Dios nazca en nuestros corazones. No debe ser una sola vez al año, ni para un momento en específico, sino que esforzarnos y pedirle a Dios que Él siga naciendo cada día en nuestras vidas. Eso fue, quiero compartir. Sí, en resumen. Pensando en esa parte. Exacto. En resumen, eso sería el valor de lo que es la corona de Adviento. Ajá. Bien, ahora no sé si alguien quiere comentar algo o preguntar algo. Con respecto a lo que hemos tratado hasta ahora, ¿no? Si está claro, no está claro. El mensaje que me mandó. ¿Que lo conteste? Ahorita, un momentito. Bueno, como ahorita, mientras que alguien tal vez sí habla o no, también invitarlos a que todos los que estamos aquí, sea que estemos confesados o no confesados, no nos privemos de hacer estas prácticas que van moviendo en nuestro ser y en nuestro corazón muchas veces para ponernos a cuentas con Dios, de ir
arreglando poco a poco nuestra vida. Así que, porque a veces uno puede pensar, chuzo, pero es que como no me confesaba en muchos años, o como no voy a la iglesia, pues mejor no, porque no es para mí. Pero Dios siempre se vale a veces de pequeñas cosas para encender esa llamita en nuestro corazón y empezar a buscarle, o esforzarnos en buscarle. Bien, para finalizar esta parte entonces de la corona de Adviento, voy a comentarles así de la parte de la vista tanto de la iglesia ortodoxa, de la iglesia cristiana no católica, cómo se vive este tiempo de Adviento. Y traigo a la colación de la cristiana no católica o protestantes originarios, por decir un término, porque ellos sí conservan esas prácticas todavía más o menos enraizadas. Por lo menos le comento algo muy curioso. Dice que la iglesia ortodoxa no utiliza corona de Adviento en su forma occidental, o sea, como nosotros, que hacemos una corona de Adviento, ponemos velas y demás. Ellos celebran la preparación para la Navidad con un gran ayuno de 40 días llamado ayuno de la Natividad. O sea que actualmente la iglesia ortodoxa ya se está preparando para la Navidad, ¿ya? Y esa preparación ella hace un ayuno durante 40 días. Me imagino que, vamos a ver qué más detalles tenemos acá. Dice, o también le llaman Cuaresma de San Felipe, que inicia el 15 de noviembre y culmina el 24 de diciembre, según el calendario juliano o gregoriano, que es el mismo que nosotros utilizamos, dependiendo de la denominación ortodoxa. Eso es otra historia, hay varias, y algunas se adhieren al mismo calendario que nosotros, y otras no, a otro tipo de calendario un poco más antiguo. ¿Me vas a comentarlo? No, que si gustan en algún momento, hay veces que decimos términos o cosas que a veces uno desconoce, ejemplo, quiénes son los luteranos, qué es el tema de la iglesia ortodoxa, iglesia católica ortodoxa. Son temas que si en algún momento les parece, pudiéramos tratar de empezar a adentrarnos o a entender. Y esto siempre poco a poco, porque a veces cuando uno tira para muchos lados es un poquito complejo. Siempre es como tratar de entender una partecita, entonces para a veces ir a otra un poquito y así. Claro. Dice acá, aunque no emplean coronas ni velas dominicales, comparten el mismo espíritu, es la misma espiritualidad de esa preparación para ese momento que recordamos, ese hecho histórico. No celebramos una fecha, sino ese hecho histórico que abre una brecha entre un antes y un después en la historia de la humanidad, que es esa interrupción, digámoslo así, que hace Dios haciéndose hombre, uno como nosotros, todo menos en el pecado. Y eso es un evento histórico que corta la historicidad de la humanidad en dos partes, antes de Cristo y después de Cristo. Dice acá, durante ese periodo la iglesia ortodoxa cultiva lo que es la espiritualidad, la conversión y purificación del corazón antes del nacimiento del Señor. Lo que veníamos hablando. Este es un momento del Adviento no solo para la meditación y prepararnos aprendiendo, leyendo, haciendo rosarios, que son buenos, no estoy diciendo que no, pero también es un proceso para un momento que tenemos nosotros para preparar nuestros corazones, preparar nuestra alma a recibir al Señor. Recordando ese evento que ocurrió ya hace más de 2000 años en un pueblo de Judea conocido como Belén. Continuamos. Algunas comunidades ortodoxas fuera de Europa Oriental, especialmente en el diálogo ecuménico, han adoptado la corona como símbolo devocional, pero no litúrgico. Eso significa que las personas en sus casas pueden tenerla y hacerla muy similar o igual a los católicos, pero dentro de la liturgia no está incluida. ¿Qué quiere decir? Que dentro de las iglesias ortodoxas no se pueden. ¿Se entiende? Esa es la diferencia, digamos así, en este caso, del tema de la práctica devocional del Adviento entre una tradición cristiana católica, que nosotros pertenecemos a la iglesia que tiene como autoridad al sumo pontífice, con respecto a las ortodoxas. En el caso de las iglesias protestantes, especialmente las luteranas, las anglicanas, las metodistas y reformadas, que son las cuatro iglesias, las primeras cuatro iglesias evangélicas, digámoslo así, para ponerlo en un término más vernáculo,
fueron las primeras en usar la corona de Adviento en su forma actual. En muchas de ellas sigue siendo una práctica muy común dentro del culto del Adviento, con las lecturas bíblicas y oraciones y el encendido de cada vela. Generalmente usan los mismos colores. En este caso, basado en ese estándar de 3 moradas, una rosada y una blanca. O sea, estamos hablando de la combinación de 5 velas. Repito, generalmente usan los mismos colores. 3 moradas, una rosada y una blanca. Y el mismo simbolismo: esperanza, fe, alegría y amor de Dios. Y aquí vemos algo interesante. Los primeros, podemos decir, la reforma protestante, que nace en estas 4 grandes iglesias y de las cuales se derivan toda la sucesión que viene después, ellos todavía conservan esas cosas de vivir la fe de esa forma, y de ellos es que nace prácticamente la estructura de la corona de Adviento que tenemos hoy en día, y la iglesia como madre y maestra resalta eso. Y ahí es donde viene la parte que la iglesia hace esta gran labor, y hago un paréntesis acá, con el trabajo del ecumenismo. Buscan reconciliarse con estos hermanos separados que por temas ajenos, digámoslo así, a nuestra realidad actual, sino más bien temas que pasaron y que la iglesia se fue, gracias a la guía del Espíritu Santo, ajustando, pero no por la fuerza del hombre, sino por la misma guía del Espíritu Santo, se fue ajustando a lo largo del tiempo. Esta parte, ya la iglesia quiere decir: mira, ¿sabes qué? No me convertí en una iglesia evangélica, pero sí ya se mejoraron los puntos que ustedes nos hicieron ver, que en efecto estaban mal, pero vuelvan. Y eso es la parte que hace el trabajo del diálogo ecuménico con las iglesias cristianas no católicas. ¿Ibas a comentarlo? Ya. Entonces, acá vemos que todo este sentido, tanto para las iglesias protestantes, las primeras, los primeros reformadores, hablaba acá de la iglesia luterana, anglicana, metodista y reformada, ellos también tienen este modelo de la corona de Adviento. Y entre ellos, por lo menos, sé que la luterana y la anglicana prácticamente tienen la misma devoción por la Santísima Virgen María. Increíblemente. Entonces, 2 de 4 tienen este tipo de perfil. A lo que yo voy es que no les falta mucho a ellos para regresar. Debemos estar en oración, y les invito en este tiempo de Adviento a hacer oración por nuestros hermanos cristianos no católicos, por su conversión y para que regresen a la casa, igual que por la unidad de la iglesia ortodoxa y la iglesia católica, que como hoy, si han visto y han visto algunas de las redes sociales del Vaticano, se ha dado una buena interacción y unos buenos pasos encaminados a esa reconciliación de ese cisma que ocurrió ya hace casi ya 1000 años. Ajá, como en el 1000 y alguito. Más de 1000 años. Pero se nos exhorta a ser uno, como dice Jesús. Como Cristo y el Padre son uno. Por eso es el interés de que los hermanos separados vuelvan, porque la Iglesia Católica Universal no es para un grupo de personas en particular, es para toda la humanidad, porque Cristo muere por todos nosotros y deja una iglesia para toda la humanidad, no para un grupo selecto. Por eso es que cuando uno va conociendo y adentrándose en todo esto, es ese interés en el amor que nosotros debemos tener por el prójimo, ese interés de que vuelvan a casa, donde están los sacramentos que Cristo deja, donde Él se hace presente en cuerpo, alma y divinidad en el altar, donde pueden recibir esa reconciliación por medio de la confesión, que fue lo que vimos ayer. Por eso es el interés, y debe ser el interés de todo cristiano católico, no pelear porque es que si tú tienes la verdad, no, porque la verdad no es nuestra, la verdad es de Cristo. Pero por eso debe ser el interés de todos nosotros que nuestros hermanos, nuestra familia, algún día vuelva a la casa de Dios. ¿Alguien quiere comentar algo o preguntar algo adicional a lo que hemos tratado hasta el momento? Hola, buenas noches. Sí, yo quería comentar que la verdad que toda la explicación que menciona sobre la iglesia ortodoxa y esto que han comentado, mira que la verdad que no había tenido oportunidad pues de escucharla de esa manera, o sea, esa explicación. Desconocía pues ese lado también pues
de la Iglesia Ortodoxa, así que creo que bien interesante y me lleno de mucha información por lo que están comentando, así que agradezco pues esta información y pues muy interesante y pues sí, como mencionas, pues a seguir orando y pues a seguir también pues instruyéndonos, así que agradecida por toda esta explicación. Okay. Como dato curioso quería comentarles que aquí en Panamá existe una iglesia anglicana, que como decía Manuel, es una de las primeras iglesias protestantes, como se le conoce hoy en día. Pero nada parecido a lo que uno conoce hoy como protestantismo. De hecho, la iglesia anglicana, hasta su vestimenta y demás, tiene mucha similitud con la iglesia católica. Y aquí en Panamá encontramos una. Iglesia Ortodoxa Católica también encontramos una. Y este año es el tercer año consecutivo, si no me equivoco, que se ha hecho por iniciativa de los judíos un evento que se le llama Templo de Puertas Abiertas. Si no me Tarde de equivoco. Templos Abiertos. Tarde de Templos Abiertos. Y participan varias iglesias con el ánimo no de, como lo dicen cada uno de ellos mismos, no con el ánimo de proselitismo, sino enseñar su fe, por qué lo creen o por qué lo ven de esa manera y demás. Y eso está abierto para todo público. Nada más que a veces uno desconoce esto, uno no tiene esa apertura pues de ir a conocer un poquito más. Pero sí, uno tiene la oportunidad de acercarse y conocer cómo son estas iglesias, cómo es adentro, qué es lo que enseñan o lo que creen, no con el ánimo nosotros de que, bueno, ahora abandonamos la fe o la iglesia de Cristo, sino el poder a veces conocer y entender un poquito más a otros hermanos, ¿no? Claro. ¿Alguien más quiere comentar o preguntar algo con respecto al tema? Bien, continuamos para finalizar entonces esta parte de la corona de Adviento, cerrando con el sentido espiritual de la corona de Adviento. Es un signo universal del camino de la fe y la esperanza que prepara el corazón para recibir a Cristo. Cada vela encendida proclama que la luz verdadera se aproxima y que en medio de la oscuridad del mundo Cristo viene a iluminar todo. La corona no solo adorna el altar o el hogar, es un símbolo de la vida cristiana en esperanza, conversión y alegría. Entonces vemos que eso es lo que es la corona y lo que tenemos en la mesa de nuestros hogares, si ya la tienen, y que si ya fueron a misa hoy y la llevaron a bendecir, ya quedó bendecida, y si no, mañana domingo, bueno, este video lo estamos grabando sábado, domingo pueden aprovechar, o durante cualquier momento del Adviento, porque también pueden llevarla durante cualquier momento del Adviento, ¿no? No específicamente el primer domingo, pero se estila, ¿no? Para que podamos iniciar ya sea hacer el rosario dominical o hacer una meditación de la palabra o oraciones espontáneas o alguna oración de Adviento o cantar villancicos, ¿por qué no? En este tema del Adviento, tener su corona bendecida, principalmente por eso, ¿no? Ya, porque se convierte entonces como un símbolo o sacramental también para recordarnos eso. Y al final, a llamarnos a nosotros a nuestra propia conversión. Pasemos ahora para finalizar, y este sí es un poco más breve, con respecto al tronco de Jesé. El tronco de Jesé es otra variante de la corona de Adviento. Regularmente se hace con un tronco y tiene 4 ramas. Como la vemos por lo menos en algunas parroquias, se ponen 4 velas. A veces esas 4 velas pueden ser asimismo 3 moradas y una blanca, o en los colores morado, rojo, rosado y blanco, ¿ya? Donde la vela más baja es la morada, después sube la roja y así sucesivamente hasta llegar a la blanca, como si estuviera escalando. O las 3 moradas con la rosada más o menos una antes de la blanca. ¿Okay? Dice, el tronco de Jesé o árbol de Jesé, también es el otro nombre conocido,
es una representación artística y catequética que muestra la genealogía de Cristo, empezando por Jesé, el padre del rey David. Y esto es interesante porque esta también es otra lectura que se lee durante el tiempo de Adviento, que habla de dónde viene la genealogía de Cristo. Y empieza desde allá de Jesé, viene David, hasta llegar a Cristo. ¿Ya? O sea que ya hoy, domingo, ya mañana ya está puesto. Hoy ya debe estar puesto. Hoy en la noche, en la misa que se celebra en la noche, debería estar puesto ya sea el tronco de Jesé o la corona de Adviento. Una de las dos. Dice, es una forma visual de recordar que Jesús nace dentro de una historia de salvación. En la forma del tronco, porque es un tronco realmente. Anunciada y preparada desde el Antiguo Testamento. O sea que esta corona, el tronco busca no solo ver a Cristo como ese símbolo de la luz, sino también como un camino de salvación que viene desde la promesa del Antiguo Testamento. Y les comento algo curioso. Esta promesa viene desde el Génesis. Desde el Génesis, estamos hablando del capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Desde esa parte de la lectura de la Sagrada Escritura, desde allí viene lo que es esa promesa que también se simboliza en el tronco de Jesé. Dice acá, origen bíblico y significado histórico. Hay un texto que se cita regularmente para la representación o darle sentido al tronco de Jesé. El origen bíblico viene de el texto del profeta Isaías, capítulo 11, versículo 1. ¿Y lo tienes puesto ahí? Vale. Sí, yo lo tengo puesto aquí. Y el texto dice lo siguiente: brotará un renuevo del tronco de Jesé, un retoño surgirá de sus raíces. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y como ven, este texto, aunque muy breve, es el que siempre se acuña por decir un término, o se utiliza para hablar de la representación del tronco de Jesé. Y ese retoño es Cristo. Y se profetiza dentro del libro del profeta Isaías en el Antiguo Testamento. Le repito, Isaías capítulo 11, versículo 1. La tradición cristiana interpreta que Jesé representa el linaje humano del Mesías. El renuevo simboliza a Jesús. Eso básicamente representa lo que es el tronco y este texto que acabamos de compartir. Desarrollo histórico, cómo se va formulando este tema del tronco de Jesé. En la Edad Media hablamos exactamente del siglo XVI al XVIII. Si ven este siglo XVI y XVIII, estamos hablando ya dentro del protestantismo. O sea, ya estaba la Reforma Protestante caminando. Para los que no sabían, ya estaba caminando en ese momento. Con la iglesia luterana, anglicana, metodista y la otra que mencioné también. Ya estaba más o menos para ese tiempo. Dice, se convierte en una representación artística muy común en las catedrales. No solo en catedrales católicas, sino también en las catedrales de corte luterana y anglicana. Se representaba con un árbol. Y se representaba muchas veces en los vitrales de esas iglesias. Si vamos a esas iglesias en Europa, que son luteranas y anglicanas, vamos a tener esos vitrales bien bonitos y la estructura bien formada con eso. Y también en manuscritos iluminados, o sea, manuscritos que se consideraban importantes en la época, ¿no? No es palabra de Dios, no es la escritura bíblica, sino que simplemente eran manuscritos de personas que se consideraban como personas con conocimiento de la Sagrada Escritura y de la interpretación. Dice, se usa para enseñar la Biblia a los fieles mediante imágenes, en este caso dentro de las iglesias, tanto la católica como la luterana o la anglicana, por medio de la representación de las imágenes del tronco de Jesé o del árbol de Jesé, se representa todo ese linaje de Cristo, de dónde parte él y por qué se le llama, que se le dice en la Sagrada Escritura, en los evangelios. Hay una parte que a mí siempre me gusta cuando la persona que está ciega en el camino, una lectura que se leyó muy reciente, dice, Jesús, hijo de David, y me quedo hasta ahí. Bueno, él dice, ten compasión de mí. Pero Jesús, hijo de David, ya ellos lo reconocían como ese Mesías. Por eso es que Jesús después en ese mismo pasaje le dice, tu fe te ha curado. ¿Por qué? Porque tú me reconociste como ese retoño de Jesé, de ese linaje de David. ¿Ya? ¿Se entiende? Por eso él expresa esta frase, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Le cura, lo quita la ceguera y después le responde,
tu fe te ha salvado, porque tú creíste en esto que tú conocías de la Sagrada Escritura. Oye, mira qué interesante verlo profundizado desde esa manera, porque yo siempre que he escuchado esas lecturas que dicen así, tu fe te ha salvado, yo decía, pero, o sea, ¿qué tanto hizo esa persona con esa frase que el Señor le dijo, tu fe te ha sanado? Pero cuando uno lo escucha entendiendo que es que lo reconocieron, eso era precisamente lo que demostraba la fe en esa persona, haberlo reconocido como ese Mesías, sin que siquiera haya llegado a la cruz, ya lo reconocían. Uh-huh. Exactamente. Y así pasaba con muchos. Por eso había ese interés. A veces ellos no lo entendían, pero respondían. Por ejemplo, pongo otro caso bíblico, ya saliéndome un poquito del tronco de Jesé para que se entienda lo que pasó con el recaudador de impuestos, que se sube al árbol. ¿Cómo que se llamaba él? Zacarías. Uh-huh. Zacarías se sube al árbol, pero ¿para qué? Para verlo, él quería conocerlo. Pero él no sabía que también de fondo él estaba siendo movido por Dios para propiciar su obra de conversión en él. A veces nosotros nos comenzamos a mover en un sentido, pero nosotros decimos, no, yo no voy para allá porque no, o yo no hago esto porque no. Pero tú sabes cómo Dios va haciendo esas movidas divinas en la vida de uno hasta que Él te pone donde Él quiere que tú estés. Pero igual tú también puedes decirle, Él te puede llevar hasta el punto de decir, haz la elección. Y uno puede decirle, como le dijo el joven rico, decirle, apartarse y dice triste. Y Jesús se queda como que, bueno, yo te propuse el camino, que era el mismo, pero no te puedo obligar. No te puedo obligar. Por eso es que la Iglesia Católica, como madre y maestra, replicando a Cristo como su buena esposa, usando el término, no entendamos esposa como entendemos nosotros, sino como esa compañera de Cristo, propone, no impone. ¿Okay? La Iglesia Católica propone, no impone. Bien, continuamos. Dice acá, uso catequético moderno. En el siglo XX el tronco Jesé pasa a convertirse en un recurso educativo de Adviento. Ahí es cuando la Iglesia Católica ya le da un sentido, en este caso catequético, aplicado al Adviento, en el siglo XX. Para recordar la historia de salvación desde Adán hasta Cristo. Ahora no es solo desde Jesé. Jesé es porque se acuña por el tema del pasaje que acabamos de leer y se entiende muy rápido. Pero esto no viene solamente desde ese momento, sino desde Adán, porque Cristo es el nuevo Adán. ¿Ya? Y vemos, como María, la nueva Eva. Exactamente. Y este es un tronco. Y lo que quiere representar la iglesia a través de ese tronco también es eso. Desde el origen, siempre hubo un plan, en este caso de salvación, producto que el primer Adán y la primera Eva fallaron. Y Dios prepara todo esto para darse a retoñar en Cristo Jesús. Por eso que tiene mucho que ver con la Navidad. ¿Okay? Sí, exacto. Dice, hoy se utiliza en parroquias, escuelas y hogares. O sea que el tronco de Jesé puede ser otra forma de hacer una corona de Adviento. En otra presentación, y lo puedes tener en tu hogar. Porque la iglesia lo toma de la misma forma. En el mismo numeral que les compartí, creo que menciona eso. O la corona de Adviento o el tronco de Jesé. Lo menciona ambos en paralelo, ¿no? Que es el numeral 98 del año 2002 del Dicasterio para el Culto Divino y la Práctica de Piedad. ¿Ya? Entonces, sí, se puede utilizar en parroquias, escuelas y hogares. Por eso es que hay parroquias que deben de tener un muelecito con una corona, tienen un tronco de Jesé. ¿Ya? Y es igualmente válido. Porque la iglesia lo ampara para el uso litúrgico, para el tiempo de Adviento. ¿Okay? O es el tronco de Jesé o es la corona de Adviento. ¿Okay? Dice acá, significado teológico y espiritual del tronco de Jesé. Expresa 3 ideas centrales. 1. Jesús es el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Dios prepara la salvación a través de la creación, los patriarcas, los reyes, los profetas y todo converge en Cristo. Todo esto fue una gran preparación del Antiguo Testamento para decirnos va a venir alguien que los va a librar del pecado original,
que ustedes no podían reparar. Para los que han escuchado o vieron o estuvieron con nosotros el día de ayer, hablamos de ese tema, del sacrificio, cómo se daba y todo esto. Eso no expiaba los pecados. O sea, no había una forma de perdón de los pecados directamente por ese tema. Pero en Cristo sí se puede reconciliar la humanidad con Dios. Y aquí me voy a meter en algo que nada más lo voy a mencionar muy por arriba. Después, si quieren, lo podemos tratar como otro tema, que es precioso. Es el tema De la escatología. No, es el tema de un dogma de fe. Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Pero ¿por qué es verdadero Dios y verdadero hombre? Porque Él tenía que hacerse hombre para poder redimir al género humano. No podía venir solamente como Dios y presentarse como Dios. Por ejemplo, en una zarza ardiente y decir, crucifiquen a esta zarza ardiendo porque yo estoy ahí. ¿Me entienden? No, tenía que ser igual a nosotros, todo menos en el pecado. Incluso vencer en el pecado. Pero eso es otro tema también que podemos hablar de esa lectura, que ya he visto y he escuchado y he leído varios documentos con respecto a esto, de muchas interpretaciones, y me quedo siempre con la misma, que Él vence al mal en esas tres tentaciones en el desierto. Pero bueno, no me quiero meter ahí, por eso les dije, solamente lo voy a poner por encima en el tapete como posibles temas que después más adelante se pueden tratar. A lo que yo voy es eso: Cristo es la preparación, toda esa consolidación de ese mensaje de los profetas, los patriarcas, los reyes, incluyendo a David, todos estos, hasta llegar a Cristo, que es el culmen de esa salvación. El tronco de Jesé también representa a Jesús, es el Mesías esperado. Y esto habla de los brotes. Por eso es que el tronco de Jesé se le ponen ramas frondosas. Claro, no tampoco para exagerar, para tapar las velas, pero sí algunas ramitas y cosas que indiquen que el árbol no es solo un árbol seco, sino un árbol que da fruto. Y esos son frutos que da Cristo Jesús, que son las conversiones de las personas que se acercan a Él y están adheridos al tronco, que es el propio Cristo. ¿Ya? Entonces, el brote que surge en el tronco, el brote que surge en el tronco aparentemente muerto, y esto es interesante, significa la esperanza, renovación, cumplimiento de la profecía mesiánica. Aquí me detengo. El tronco, si usted ve el tronco de Jesé, no tiene raíces, con el que nosotros ponemos en la parroquia. Tampoco es que tenga ramas como tal que salgan, sino que tienen como frutos y cosas pegadas. Eso significa que somos nosotros, que aparentemente un tronco que se ve muerto, como muchos podríamos decir que el pueblo judío cree que Cristo se quedó muerto, aparentemente muerto para algunos, de ahí surge la vida que nos da a nosotros, que somos los que estamos adheridos a ese tronco que supuestamente para muchos está muerto. ¿Se entiende? Continuamos. Y la unión, el tronco de Jesé representa la unión entre el Antiguo y Nuevo Testamento. El tronco de Jesé permite ver la Biblia como un único hilo histórico, podríamos usar la palabra, de forma continua, coherente y que culmina en Jesús. Otro punto: ¿es aceptada esta práctica por la Iglesia Católica? Y podemos responder con toda la información que yo le vendé que sí, obviamente sí. Y está descrita y formulada por el dicasterio, que tiene que ver para el culto divino y las prácticas de piedad. Esto es una práctica de piedad. La corona de viento es una práctica de piedad, el tronco de Jesé es una práctica de piedad, el rosario es una práctica de piedad, la corona de divina misericordia es una práctica de piedad. ¿Se entiende? Las novenas es una práctica de piedad. Entonces, esto son cosas que la Iglesia aprueba porque aumentan y estimulan el ejercicio espiritual en las personas, no solo en los religiosos, religiosas, sacerdotes, obispos y diáconos, sino también en los feligreses. ¿Ya? Ya con esto prácticamente entonces podríamos dar por terminado el tema, pero me faltó una parte. Dice acá, con todo esto, dice: el dicasterio para la catequesis en el año 2020 destaca el uso de signos y símbolos, así como recursos bíblicos para la enseñanza de la historia de la salvación. Signos y símbolos. En este caso, el tronco ese es un símbolo que, bien entendido y trayendo todo este bagaje, podemos decir: oye, ¿sabes qué? Ahora yo sé qué significa el tronco de Jesé. Ahora yo sé la corona del viento. Y ambos me apuntan a Cristo. No nos quedamos con el objeto o el símbolo, sino que todo debe apuntar a Cristo. ¿Ya? Porque nuestra fe es cristocéntrica.
Bien, yo creo que eso prácticamente sería todo lo que podría, les preparé el día de hoy. Con respecto a este tema del Adviento, fue un poco más corto que el tema de ayer, que sí fue bastante largo, porque hablaba de un sacramento que para mí yo creo que es el sacramento de la vida, como dijimos ayer. El sacramento que nos reanima y nos trae nueva vida y también nos santifica. Olvidé mencionar eso, porque el sacramento de la reconciliación nos va purificando internamente para morir a ese hombre viejo y nacer al hombre nuevo. Entonces, ya con estos dos datos, Dios primero, mañana, que sería el siguiente video, entramos directamente a lo que es el Adviento. Con el primer domingo de Adviento vamos a traer una pequeña reflexión utilizando una guía que tenemos, que ya increíblemente, gracias a Dios, ya yo la he completado. Esta es la segunda vuelta que le voy a dar a la guía, porque ya la completamos el ciclo A, el ciclo B y el ciclo C. Entonces ya empezamos nuevamente con el ciclo A partir del próximo año. Digo, a partir del próximo año, a partir de este domingo, mañana, o este sábado, ya víspera de domingo, empezamos nuevamente con el ciclo A. Y ya yo tengo esa guía que ya la he hecho. Este sería el tercer año que la voy a... tercer año que la vamos a iniciar. Así que bueno, esperemos nos acompañen. La reflexión va a ser relativamente corta. Puede ser como no más de 30 minutos, 40 minutos. Y así va a ser todos los domingos hasta el último domingo, que es el que está próximo a la Navidad. O, como pasó el año pasado, coincide exactamente con el domingo, el día de Navidad. ¿Ya? Así que, pues nada. No sé si tienen algún comentario o pregunta adicional antes de finalizar este encuentro. Hola, buenas noches. Manuel, dígame. ¿podrías compartirme la guía para rezar el Adviento? Sí, lo que puedo hacer es compartirte las fotos, porque no lo tengo ni en digital, lo tengo en un librito. Es un librito. Ah, ok, no, Sí, no hay problema. es un libro. Entonces ahí está para los 3 ciclos, o sea, el ciclo A, el ciclo B y el ciclo C, y las meditaciones son los domingos. ¿Ya? Okay. Es una guía, se consigue aquí en Panamá, ¿eh? No hay que irse a buscarla por internet, es fácil de conseguirla, y la distribuye entonces, en este caso, la distribuyen en la librería católica, en la librería San Pablo, y bueno, también en algunas parroquias también la venden acá en Panamá. Pero sí, te puedo compartir las fotos, no hay problema. Muchas gracias. A la orden. No sé si alguien quiere comentar o preguntar algo más con respecto al tema de hoy. ¿No? Creo que estuvo bastante entendible en general, sí. El tema, ¿no? Y bueno, ya por nuestra parte, eso sería todo. Y bueno, ya despido despido el video, y no me quiero ir sin hacer una oración. A mí, por lo general, me gusta no cerrar estos tipos de encuentros así nomás. Hoy lo iniciamos con una oración propiamente dicho, porque no había tantos textos bíblicos como ayer, como en el video de lo que hablamos, sino que más bien era algo de desarrollo histórico, ¿no? Y por eso no hice una oración inicial, pero hoy voy a compartir con ustedes una oración para empezar, o mejor dicho, no tanto para empezar, para finalizar este encuentro. Y vamos a hacer una oración que a mí me gusta, que se le atribuye a un santo que se llama San Ignacio de Loyola, pero no es de esa autoría. Se le atribuye a él, pero no es de su autoría, y es Alma de Cristo. Y con eso nos despedimos el día de hoy. Para iniciar esta oración nos pondremos entonces en la presencia de la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo defiéndeme. En la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Saludos.